Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, a 2 Corintios, capítulo 12, 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. 2 Corintios, capítulo 12, por favor, versículos 7 al 10. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Hoy me gustaría compartir con ustedes, hermanos, cómo aceptar bíblicamente los cambios en nuestra vida. Cómo aceptar bíblicamente los cambios en nuestra vida. Antes de leer este pasaje, permítame mencionarle que todos estamos, hermanos, sujetos a cambios. Estamos sujetos a cambios. Uno de los problemas que tenemos muchas veces es que al ser parte de esta sociedad, a veces podemos tener conceptos distorsionados de la felicidad, de lo que es realmente la felicidad o cuáles son los propósitos en la vida. Y muchas veces una de las cosas que nos van a incomodar mucho, pero que sin duda se van a dar, son los cambios. Todos experimentamos cambios, ¿no? Todos vamos a experimentar problemas, tribulaciones, dificultades en nuestra vida. Eso es parte natural del desarrollo en nuestra vida. A veces nosotros le llamamos problemas, pero no necesariamente tienen que ser problemas o dificultades. Por ejemplo, todos vamos a enfrentar cambios en cuanto a nuestro desarrollo cronológico. Todos enfrentamos cambios en cuanto a nuestra salud. A medida que pasa el tiempo, no vamos mejorando, aunque queremos convencernos de eso, ¿verdad? No vamos mejorando hablando físicamente, bíblicamente, y nos demuestra nuestra experiencia diaria en el vivir. Vamos envejeciendo, empezamos ya nuestro proceso. A veces, no sé si, por ejemplo, en nuestro cumpleaños, cuando felicitamos, ¿no?, por un año más de vida, no sé si es un año más o un año menos, ¿no?, dependiendo. Pero lo cierto es que sucede así. Todos vamos envejeciéndonos, nuestro cuerpo se va desgastando. El apóstol Pablo dijo, no obstante, el hombre interno se va renovando cada día. Pero esas son parte, por ejemplo, de los cambios que vamos experimentando. El hecho de las enfermedades, cambios en cuanto a la familia, llega un nuevo miembro al hogar. Constantemente son cambios. Pretender llevar una vida sin cambios no es vida en realidad. Recuerde, somos parte de un mundo que ha sido afectado por el pecado y por lo tanto vamos a experimentar cambios en muchas facetas en nuestra vida. Ahora, esos cambios muchas veces también son producidos por pruebas o dificultades que enfrentamos, ¿no? Vivimos en un mundo, hermanos, muy adverso. Estamos sujetos, en realidad la vida del ser humano es muy frágil y por lo tanto somos muy propensos a experimentar cambios. Ahora, no podemos cambiar el tema de los cambios, no podemos cambiar el tema de las pruebas, el tema de las dificultades, el tema de los problemas. Estamos exentos a ello, no somos parte aislada de ello, muy por el contrario. Entonces, cambiar los problemas no vamos a poder hacerlo. Cambiar las dificultades, no vamos a poder hacerlo. Cambiar los procesos en nuestra vida, eso es inevitable. Pero sí podemos cambiar nuestra forma de reaccionar frente a esos cambios, ¿verdad? Las pruebas van a llegar en nuestra vida. Las tribulaciones llegarán a nuestra vida. Las dificultades van a afectarnos. No podemos cambiarlas, pero vuelvo a repetir, sí podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas, sí podemos cambiar nuestra forma de reaccionar. Y eso es justamente lo que quiero compartir con ustedes, cómo reaccionar bíblicamente frente a los cambios, a los diferentes cambios que vamos a experimentar, cómo reaccionar bíblicamente. Así que vamos a leer el texto, por favor, que les he mencionado, 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, y después vamos a orar. La palabra de Dios dice así, por lo cual, 12 versículo 7, disculpen, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, note por favor, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vuelvo a leer el versículo 10, fíjese por favor, o mejor aún, vamos a leerlo todos juntos. Amén, el versículo 10, 2, 3. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vea qué gran lección la que aprendió el apóstol Pablo. Dice el versículo 10, dice, me gozo, ¿en qué? En las debilidades. ¿Qué más dijo? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué se gozaba en todos estos cambios, en todas estas pruebas y problemas? ¿Por qué se gozaba? Porque cuando era débil, era en realidad fuerte. ¿Se da cuenta? Y ese es uno de los procesos en nuestra vida, es uno de los planes, los propósitos de Dios. Dios utiliza las adversidades para producir fortaleza en nuestras vidas. Así es que, ¿cómo aceptar bíblicamente los cambios? Vamos a orar. Señor, en la Biblia, hermanos, encontramos muchos ejemplos, y simplemente para citar algunos que usted ya conoce, de gente que sufrió, pero sin embargo Dios tuvo el poder de cambiar ese sufrimiento para bien, o esa adversidad para bien. Por ejemplo, tenemos el caso de José, ¿verdad?, que sufrió traición, esclavitud y prisión, y sin embargo Dios cambió los problemas que atravesó José para bien, llevándolo a un puesto de liderazgo muy alto. Tenemos el caso de Moisés. Moisés, de igual manera, fugitivo en el desierto, cuando pensó que todas las cosas habían terminado en su vida, fue el momento crucial donde Dios lo utilizó para que Dios pueda transformar su vida y guiarlo para ser un libertador en Israel. Tenemos el caso de David, perseguido por Saúl, y cuando David pensó que las cosas no iban a mejorar, estaba muy desanimado. Dios estaba usando todos esos problemas en su vida, todas esas adversidades en su vida, para poder moldear el carácter del siguiente rey de Israel. Tenemos el caso de Esther, siendo una exiliada judía, de tal forma, y Dios la puso en un puesto de liderazgo tan alto para poder proteger a su pueblo. Tenemos el caso de los primeros cristianos en la iglesia, perseguidos, pero Dios usó esa persecución, ese sufrimiento, para que el evangelio pueda desarrollarse y pueda ser esparcido por todo el mundo. Tenemos en los versículos que acabamos de leer el caso del apóstol Pablo. Dios utilizó su sufrimiento, los problemas, las persecuciones, para generar fortaleza espiritual en su vida. Y sabe, hermano, esa es una de las grandes ventajas en la vida cristiana, que cuando una persona conoce a Dios, aún los problemas, las dificultades que hay en nuestra vida, Dios tiene el poder de cambiarlas para bien. Amén. Esa es la confianza que tenemos. Esa es la bendición. Muchas veces, hermanos, vemos el panorama negro y no sabemos cómo salir de ese problema o cómo se solucionará. Pero gracias a Dios por su sabiduría, porque Dios en su misericordia tiene el poder de cambiar todas las cosas para bien a los que aman a Dios. Amén. 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 Muy bien, ahora hay dos respuestas, hermanos, que podemos tener frente a la adversidad. Simplemente hay dos maneras en las que podemos reaccionar. La primera de ellas, alejarnos de Dios. Es decir, una respuesta negativa frente a los problemas, una respuesta negativa frente a la adversidad. Cuando vemos que el Señor no nos da la respuesta que nosotros pensamos, que es lo mejor para nosotros, cuando vemos que el Señor no cumple nuestras expectativas, muchas veces reaccionamos de manera negativa. Es decir, el problema, la dificultad no está en los problemas, está en la reacción, en la forma en que reaccionamos frente a los problemas. Y la primera reacción es una reacción negativa, alejarnos de Dios. Ahora, cuando nos alejamos de Dios, hermanos, se manifiesta en las siguientes formas, se manifiesta en las siguientes maneras, o una de estas maneras. Empezamos a dudar de la existencia de Dios. Fíjese, cuando vienen problemas en nuestra vida, no sé si a usted le ha pasado, pero ¿no ha sentido muchas veces una vocecita en su corazón, obviamente no audible, no ha cruzado por nuestras mentes un pensamiento negativo donde dice, ¿realmente Dios existe? ¿Tú crees que si Dios existiera hubiese permitido esas cosas en tu vida?
Hermanos, cuando reaccionamos de forma negativa frente a la adversidad, la primera reacción que vamos a, la primera reacción que vamos a tener es dudar muchas veces de la existencia de Dios. ¿Por qué Dios, si realmente Dios existe, por qué Dios permite tantas tragedias? Empezamos a culpar a Dios. Porque como no podemos entender por qué Dios permitió esa enfermedad, por qué Dios permitió ese problema en nuestra vida, por qué Dios permitió esa tragedia en nuestra vida, una de nuestras primeras reacciones es culpar a Dios. En medio de nuestro dolor culpamos a Dios y pensamos que Dios tiene la culpa. Dios, si tú existes, ¿por qué permitiste estas cosas? Pero si yo soy cristiano, ¿es acaso que no me amas? ¿Por qué permites ese dolor tan grande en mi vida? Y empezamos a culpar a Dios. Empezamos, hermanos, a alejarnos de Dios. Ya no queremos asistir a la iglesia, no queremos leer la Biblia, no queremos orar. Empezamos a alejarnos. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nos sentimos dolidos, porque nos sentimos decepcionados, porque sentimos que Dios nos ha fallado. Empezamos a rechazar la Escritura. Empezamos a rechazar la Biblia, porque en nuestra forma de razonar, si Dios existe, no hubiese permitido el dolor. Si Dios existe, si Dios es fiel a su palabra, si la Biblia es verdad, Dios no hubiese permitido tal o cual tragedia o problemas en nuestra vida. Y entonces en nuestra lógica fallida decimos, bueno, si Dios permitió eso, quiere decir que la Biblia no es verdad. Si es que Dios no cumple sus promesas, esto no es verdad. Empezamos, hermanos, a almacenar odio y resentimiento en nuestro corazón. Empezamos a llenar nuestra vida de amargura. Y la Biblia nos advierte en el libro de Hebreos, dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura, muchos seamos eliminados. Empezamos a tener amargura hacia las personas que nosotros consideramos culpables. Empezamos a tener amargura en nuestro corazón hacia Dios. Empezamos a tener amargura hacia el cristianismo. Empezamos a tener amargura hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Y desarrollamos amargura, enojo, odio en nuestro corazón. Y empezamos en realidad a desperdiciar nuestra vida. ¿Se da cuenta? Empezamos a malgastar y decimos, bueno, por gusto, esto de tratar de vivir una vida piadosa, por gusto de tratar de servir a Dios, por gusto el hecho, así es que voy a llevar una vida, entre comillas, voy a llevar mi vida, voy a disfrutarla, voy a vivir la vida. Aunque en realidad no es vivir la vida, en realidad eso es desperdiciar la vida. ¿Y sabe por qué muchas veces reaccionamos así o hay gente que reacciona así? Porque está teniendo una reacción negativa frente a los problemas. Si usted empieza a revisar, hermano, la historia, se dará cuenta que mucha gente atea, mucha gente que ha renegado de Dios, muchos escritores, muchos filósofos, la verdadera razón por la cual llegaron a ese punto es porque tuvieron experiencias negativas y tristes en su vida. Y al no poderlas enfrentar de forma positiva, optaron por enfrentarlas de una manera negativa y ese fue el resultado, la consecuencia en su vida. Un dato curioso, muchos de los pensadores, muchos de los filósofos, muchos de los literatos que se manifestaron ateos públicamente, usted empieza a leer la historia de sus vidas y se da cuenta que tuvieron experiencias con el cristianismo muy negativas, no con el cristianismo, sino con las expectativas que ellos pensaron que Dios debía de cumplir y en su pensamiento pensaron que Dios no cumplió. Por ejemplo, Van Gogh, usted ha visto, usted en alguna oportunidad ha escuchado de él, ha podido observar sus pinturas. Sabe que nació en un hogar, entre comillas, cristiano. Y es más, él quiso ser pastor, ¿no? Predicador. Él anhelaba, pero tuvo muchas tragedias en su vida, muchos problemas, mucha dificultad. Pero su experiencia, la forma de reaccionar de forma negativa frente a la adversidad, frente al dolor, le llevó a tener una vida llena de amargura, llena de culpabilidad, llena de frustración, al punto que llegó, a pesar de que estudió en un seminario teológico, le llevó a vivir una vida renegada de Dios y a declarar que en algún punto de su vida que Dios no existía. Y esto es solamente un ejemplo de los muchos ejemplos que encontramos en la Biblia. Nietzsche, los grandes filósofos, llegaron a ese punto por experiencias negativas en su vida.
Entonces, el problema, hermano, no pasa por el dolor, sino cuando dejamos que el dolor o cuando reaccionamos de forma negativa con el dolor. Entonces, ¿cuál es el resultado? Una vida llena de amargura, llena de resentimiento. Usted posiblemente ha tenido la experiencia de conocer a personas así, que en algún punto tuvieron algún encuentro con Dios, alguna experiencia cristiana, alguna experiencia con la palabra de Dios, y de pronto, cuando conversa con ellos, usted agarra y les está conversando con ellos y le dice, no, de eso del cristianismo, todo es hipocresía, nada de eso sirve, los cristianos todos son unos hipócritas, la Biblia no es verdad, es más, no estoy seguro si Dios existe. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Si yo antes miraba a esta persona, la miraba en la iglesia, si yo a esta persona la miraba consagrada al Señor, sirviendo a Dios, ¿qué pasó en su vida? Y empezamos a escarbar un poquito, a indagar qué es lo que pasó, y nos damos cuenta que fue una persona en la cual tuvo mucho sufrimiento, muchos problemas, atravesó por diferentes dificultades, pero el problema no radica en los problemas, el problema radica en la forma, vuelvo a repetir, en la cual reaccionamos frente a los problemas. Cuando reaccionamos de manera negativa frente a los problemas, hermanos, vamos a sufrir. Vamos a sufrir y vamos a llenar nuestra vida de odio, amargura, y vamos a lastimar a las personas que están a nuestro alrededor, porque vamos a tener una visión distorsionada de la iglesia. Vea que uno de los grandes problemas hoy en día, ¿por qué mucha gente reniega acerca de Dios? ¿Dios es culpable de todo esto? No. El problema pasa, hermano, justamente por el mal enfoque y la mala reacción de los cristianos frente a los problemas. Es por eso que mucha gente reniega de Dios. Es por eso que muchos cristianos vuelven al mundo. Y uno agarra y dice, pero si este era un cristiano, yo lo miraba en estas circunstancias, lo miraba sirviendo al Señor, ahora ¿qué hace en una discoteca, en una cantina, llevando una vida muy libertina? Bueno, posiblemente nunca fue cristiano, pero para el inconverso, recuerde, para la persona que no entiende ni sabe de esto, él está pensando, este es un cristiano. Y si los cristianos son así, imagínense los demás. ¿Se da cuenta? ¿Por qué cree que tenemos tanto problema hoy en día, por ejemplo, con los musulmanes? Usted sabe que bajo la perspectiva musulmana, nosotros usamos, por ejemplo, le cito un ejemplo, nosotros usamos la palabra cruzada, ¿se da cuenta? Cruzadas evangelísticas. Campañas evangelísticas, ¿no? Para referirnos a una acción evangelística. Usted sabe que eso para un musulmán es muy frustrante y le trae muchos recuerdos negativos. Porque la cruzada, para nosotros los occidentales, lo que estudiamos en la historia, la cruzada, todo ese movimiento que se dio en la Edad Media, las cruzadas buscaron recuperar Jerusalén. Pero usted empieza a estudiar y las cruzadas no fueron buenas, hermanos. Las cruzadas, hermanos, mataron a mucha gente inocente. Fueron actos prepotentes. Entonces el concepto, imagínense, ahora yo entiendo, eran personas nominalmente cristianas, digo nominalmente de nombre, pero no eran realmente convertidos. Es por eso que ellos entraron por la fuerza e hicieron lo mismo que hoy en día hacen los musulmanes en muchos lugares. Es decir, tratar de imponer por la fuerza su fe. O te conviertes o te mato. Hermanos, eso fue lo que hizo las cruzadas. Entraron a lugares que la gente estaba desarmada, entraron y mataron, violaron, cometieron cantidad de atrocidades. Pero en la mente de un musulmán, estos eran cristianos, ¿se da cuenta? Estos eran cristianos. Ellos no lograban definir si realmente eran cristianos convertidos o personas que se llamaban cristianos. Para el musulmán, para el inconverso, estos eran cristianos. Entonces, si los cristianos matan, si los cristianos se aprovechan, si los cristianos roban, si los cristianos hacen todo este tipo de maldades, por lo tanto, el cristianismo no es verdadero. Ese cristianismo no es verdadero, no es falso. Y tenían toda la razón, lo que pasa es que ellos no lograron identificar que ellos realmente no eran cristianos convertidos. No eran auténticos cristianos. Por eso digo, cuando nosotros reaccionamos de mala manera frente a las adversidades, no solamente destruimos nuestra vida, destruimos el testimonio de Dios. Porque el inconverso simplemente identificará, él no va a decir, este es un cristiano que reaccionó mal frente a los problemas. Es que este es un cristiano que asimiló mal los problemas. No, el inconverso dirá simplemente, este es un cristiano. Y si los cristianos son así, no queremos saber nada con los cristianos. ¿Se da cuenta? Esa es la forma negativa. La segunda forma de desarrollar
de reaccionar, frente a la adversidad es desarrollar una comunión más profunda con Dios. Es decir, frente a los problemas, recuerde, los problemas, las circunstancias no las podemos cambiar en su mayoría. O reacciono mal o reacciono bien. Reaccionar mal es alejarme de Dios, culpar a Dios, llenar amargura en mi corazón, desperdiciar mi vida. Reaccionar bien es acudir a Dios en busca de respuestas. Y un ejemplo hermoso, hermanos, lo tenemos en el libro de los Salmos. Estamos en el devocional en el libro de los Salmos. Y usted encontrará que frecuentemente, ¿qué hombre para más extraordinario que era David? A través de todos los problemas y todas las dificultades, usted va a encontrar que David tenía una cosa siempre en común. En la mayoría de los salmos, por no decir en todos los salmos que David escribe, siempre hay una cosa en común. Frente a las dificultades, siempre acude a Dios. ¿Se da cuenta? Siempre está diciendo, tú eres mi roca, tú eres mi salvación, tú eres mi refugio. No importa qué problema, no importa qué dificultad David tenía, siempre estaba centrado en Dios. Los problemas en su vida, y pasó por problemas muy grandes, pero los problemas lo empujaron a tener un acercamiento, una relación intensa con Dios. Es decir, él sí reaccionó de manera positiva. Déjeme mencionarle algunas cosas que suceden en nuestra vida o que van a suceder en nuestra vida cuando reaccionamos de manera positiva. Recibimos una triste noticia. Un familiar muere. Un ser querido nos abandona. No importa qué razón, qué problema, qué circunstancia sea la que nos afecte. Si esto nos ayuda a acercarnos a Dios y a buscar a Dios, vea qué es lo que va a suceder. En primer lugar, nuestra fe, hermanos, se va a perfeccionar. Fíjese, 2 Corintios 4:17, por favor. Nuestra fe se va a fortalecer, nuestra fe se va a hacer inconmovible. 2 Corintios 4:17. Pablo dijo, porque esta leve tribulación momentánea, mire cómo miraba Pablo los problemas, como una leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente, ¿qué dice? Y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven, las que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los problemas ayudaron, hermanos, a poder ubicar la fe del apóstol Pablo, a poder centrarla en el lugar correcto. Y el apóstol Pablo dice, estos problemas, esta leve tribulación temporal, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Es decir, la fe del apóstol Pablo a través de los problemas se iba fortaleciendo y fortaleciendo. Ahora vea, por favor, que este no es el mismo apóstol que encontramos en el libro de Hechos. El apóstol Pablo, cuando se convierte al Señor en el libro de Hechos, sin duda tiene un encuentro personal con Dios y sin duda va desarrollando, pero ha pasado el tiempo. Cuando Pablo escribe a Corintios ha pasado años y es un apóstol maduro, un apóstol que va conociendo mucho más profundamente a Dios, y es por eso que Pablo nos escribe y nos dice, estos problemas, estas dificultades producen en nosotros un peso excelente de gloria. Hermanos, cuando enfocamos los problemas correctamente, ¿sabe qué va a producir el problema? Este problema en realidad va a producir una bendición. ¿Y cuál es la primera bendición que va a producir? Va a producir una fe inconmovible. Nuestra fe se va a afianzar, nuestra fe en Dios va a crecer, nuestra fe en Dios nos va a acercar más a Él y a descubrir su gloria. Santiago capítulo 1, versículo 3, por favor. En segundo lugar, va a producir paciencia. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 3, desde el 2 en realidad. Hermanos míos, ¿qué dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note que el cristiano, las pruebas no es la excepción en la vida del cristiano, es el común denominador. Y Santiago lo dice, cuando tengáis diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, incabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, cuando reaccionamos de forma correcta frente a la adversidad y recurrimos a Dios, no nos alejamos de Dios, sino que recurrimos a Dios, en primer lugar, recuerden, nuestra fe se va a hacer duradera, nuestra fe se va a hacer inconmovible. En segundo lugar, vamos a desarrollar paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Cuando yo veo que Dios, hermanos, está en control de todo, y que Dios tiene el control de las circunstancias, Dios va a producir la capacidad en mi vida de poder soportar los problemas. Eso es la paciencia. La paciencia es la capacidad, por ejemplo, que los corredores tienen. Hace poco, cuando estuvimos en Perú, se desarrollaron los Juegos Panamericanos. Y usted ve a los corredores, los fondistas, a los maratonistas, 42 kilómetros, imagínense, 42 kilómetros corriendo. Se requiere mucha paciencia, no en el sentido de tranquilidad, sino en el sentido de la capacidad de poder soportar. 42 kilómetros es bastante. Van desarrollando esa capacidad. En la vida cristiana, la paciencia es la capacidad de soportar las pruebas. ¿Cuántas veces pensamos, pastor, yo no creo que pueda soportar tal cosa en mi vida? No se preocupe. Dios va a utilizar los problemas para producir esa capacidad en nuestra vida. ¿Ha pensado alguna vez que si hubiésemos sabido todos los problemas por los cuales íbamos a atravesar, quizás hubiésemos decidido no nacer? ¿Se da cuenta? Hay gente que dice, si hubiese sabido todo lo que iba a atravesar en mi vida, de verdad, pastor, que yo no lo haría. Y sin duda, por eso Dios, hermanos, nos permite vivir un día a la vez, dar pasos de fe. ¿Y sabe por qué? Porque Dios en su misericordia nos va capacitando para cada uno de estos pasos. Nos va a dar la capacidad de soportar ese sufrimiento. De tal forma que cuando atravesamos y terminamos las dificultades, terminamos de pasar la prueba, nuestra fe no solamente va a estar más sólida que antes, porque hemos visto la gracia de Dios, obrar en nuestra vida de forma directa, pero también salimos de esa prueba con una capacidad excepcional, una capacidad sobrenatural de poder soportar y aguantar los problemas. En tercer lugar, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, por favor. Los problemas, hermanos, nos hacen más valientes. Si reaccionamos en la forma correcta, los problemas nos hacen más valientes. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Perdón. ¿Lo tiene? Lo leemos todos juntos, por favor. Amén. Porque no nos ha dado Dios, que dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? ¿Qué nos ha dado Dios? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor, de dominio propio. Es decir, ¿es la voluntad de Dios que sus hijos sean cobardes? No, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En esencia, hermanos, cuando Dios nos salvó, es la voluntad de Dios y Dios nos capacitó, nos dio la capacidad de desarrollar la valentía en nuestras vidas. Es por eso que Dios le dice a José, esfuérzate y sé valiente. Y más adelante le diré, esfuérzate y sé muy valiente. Hermanos, cuando los problemas los enfrentamos en la manera correcta, es decir, recurrimos a Dios, Dios va a operar otra cosa milagrosa en nuestra vida. Es decir, los problemas no solamente terminan siendo de bendición para nuestra fe, porque nos cimenta. Hay cristianos que dicen, no, al contrario, yo en los problemas vi a Dios de una manera tan real. Y eso a mí me da la confianza y la certidumbre de que Dios existe. En los problemas me han dado la capacidad, lo que yo nunca pensé que iba a poder soportar, lo soporté por la gracia de Dios. Pero los problemas también, hermanos, nos hacen valientes. Valientes. Dios desea que sus hijos seamos valientes y por eso no nos ha dado, dice, espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. Es decir, vea la bendición que un cristiano tiene.
A diferencia de una persona que no conoce a Dios. La persona que no conoce a Dios también va a atravesar por problemas, pero a sus hijos Dios nos ha dotado de algo especial. Nosotros, le pongo un ejemplo clásico, nosotros, por ejemplo, ¿cómo vemos a los niños recién nacidos? ¿Los vemos como débiles o los vemos como fuertes? Los vemos como débiles. Y en cierta manera lo son, porque necesitan cuidado, necesitan entrenamiento, necesitan protección, ¿verdad? Un niño recién nacido nos inspira mucha ternura, nos inspira fragilidad. Pero si usted se da cuenta y analiza de otra perspectiva, se dará cuenta que un niño recién nacido es muy fuerte. Porque como en algún momento dije, por ejemplo, en el momento del parto, tanto la mamá como el niño rozan el umbral de la muerte. Por eso que antiguamente muchas mujeres morían en el momento del parto. Porque cuando tenían cierta dificultad, porque literalmente la mujer, la mamá, es llevada al límite de la muerte, igual que el niño. Porque todos esos dolores, todo ese proceso que se está dando para traer esa vida al mundo, es un proceso complicado. Nosotros lo vemos como parte natural de nuestra vida, pero es un proceso muy complicado. Ahora, piense por unos instantes en el caso del niño. Salir de un ambiente a otro ambiente hostil, salir en realidad por un agujero bastante estrecho, si usted se pone a pensar, es casi imposible que se pueda dar eso. Entonces el proceso para que el niño salga en realidad es muy violento. Por eso le digo, o sea, tanto el niño como la mamá son llevados al umbral de la muerte. Y es más, según algunos estudios que hacen, por eso que el niño necesita pasar por ese proceso casi de muerte a vida para poder desarrollar algo, valentía. Muchas gracias, perdón, gracias. Disculpen. Entonces, el niño necesita pasar. Entonces, lo que podría ser para un niño un proceso traumático, porque en realidad lo es, cambiar, vuelvo a repetir, de un ambiente de tranquilidad, de confort, a un ambiente hostil, de pasar a respirar, a alimentarse, a que sus pulmones, se dan muchos cambios, ¿verdad? Muchos cambios. Pero esa situación tan traumática, Dios la permite porque es necesario, porque eso le ayuda a adquirir más fortaleza, más valor. Según algunos estudios le decía que está comprobado que aún los niños, por ejemplo, el niño que nace por parto normal, desarrolla ciertas actitudes que son necesarias para su vida, que no necesariamente o que posteriormente la va a desarrollar un niño que nace por cesárea, por ejemplo. Entonces se da cuenta, esos procesos traumáticos en la vida de un niño son necesarios para desarrollar ¿qué? Valor, ímpetu frente a los problemas, carácter frente a los problemas. Nosotros le llamamos valor. Y lo mismo sucede en la vida, hermanos, del creyente. El creyente es presentado como una oveja. ¿Se da cuenta? Dios, ¿cómo presenta a sus hijos? ¿Con qué animal nos identifica? Con ovejas. Hubiésemos podido decir, bueno, ¿y por qué no nos identifica Dios con un toro, con un búfalo, con animales que inspiran fortaleza? Porque en cierta forma el creyente es débil, para hacernos ver nuestra dependencia, que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Como alguien dijo, Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Entonces somos presentados como ovejas, débiles en un aspecto, pero al mismo tiempo Dios nos dice que nos ha dado espíritu de fortaleza. El libro de Hebreos nos presenta, hermanos, una lista de los grandes héroes de la fe. Hombres comunes y corrientes, hombres débiles, pero que en el poder de Dios hicieron grandes cosas para Él. Dios desea que seamos valientes. Un creyente, hermano, consagrado a Dios, que enfrenta la adversidad, es valiente. Puede superar los retos, puede superar y 1000 retos que tenga por delante, a tal punto que la gente dirá, ¿cómo es posible? Yo no entiendo qué hay en ti que estás pasando por tantos problemas, problema tras problema tras problema, y tú sigues como si nada. Parece que no te afectan los problemas. Claro que nos afectan. La diferencia es que estamos recurriendo a la persona correcta, que es Dios. ¿Cómo es posible que pasamos por unas situaciones tan traumáticas y nos volvemos a levantar? ¿Es que somos especiales? No, es que tenemos un Dios especial. Amén. Un Dios que nos da la fortaleza, un Dios que nos da valentía. Entonces los problemas producen valentía en nuestra vida.
Otra cosa, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, por favor. Los problemas purifican nuestra vida. Primera de Pedro 1:7. Desde el 6 lo vamos a leer, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en vuestras pruebas, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra por cuanto sea manifestado Jesucristo. ¿Qué va a suceder con nuestra fe? Dice que al igual que el oro va a ser probada por fuego. ¿Y qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser hallada preciosa, va a ser hallada para alabanza y gloria de Dios. Entonces, hermanos, las pruebas, lo que sucede con el fuego, va a ir purificando, limpiando todas las imperfecciones en nuestra vida. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Cuando soy débil, soy fuerte. Pablo, al entender esta lección, recuerde que Pablo empezó quejándose delante de Dios. Pablo empezó trayendo su súplica delante de Dios y dice, 3 veces he rogado a Dios que quite este aguijón de mí. 3 veces le he pedido que lo saque, que saque ese problema de mi vida. ¿Y qué le dijo Dios? No. Ese problema, Pablo, se va a quedar en tu vida porque yo quiero que produzca algo especial. Y cuando Pablo aceptó esa verdad y reaccionó de manera positiva, ¿qué dijo? Después que entendió la lección, doy gracias a Dios. Porque por medio de todos esos problemas me hacen débil y al estar débil me hace fuerte. Hermanos, y es que eso es lo que producen los problemas si reaccionamos en la forma correcta. Si reaccionamos frente a algún problema en la forma equivocada, ¿qué va a suceder? ¿Se acuerda? Vamos a alejarnos de Dios, nuestra vida se va a contaminar, nuestra vida se llenará de amargura, contaminaremos a los demás, vamos a sufrir, vamos a desperdiciar nuestra vida. Pero si los problemas nos acercan a Dios, si empezamos a buscar a Dios, recurrimos a la oración, recurrimos a la palabra, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Nuestra fe se va a fortalecer, nuestra paciencia se va a desarrollar. Dios nos va a dar valentía en nuestra vida. Vamos a experimentar una pureza espiritual en nuestra vida porque Dios va a ir limpiando aspectos en nuestra vida. En conclusión, los problemas y las dificultades ¿son buenos o malos? Depende cómo reaccionemos. Depende cómo reaccionemos. Ya para terminar, permítame hacerle la siguiente pregunta. Estoy seguro que todos estamos atravesando por algún problema. O de repente acabamos de atravesar por algún problema. La pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando? El problema que atraviesa, que está atravesando o que atravesó, ¿le ha acercado más a Dios? ¿Usted siente que se siente más cerca de Dios? ¿Usted siente que está creciendo espiritualmente? ¿Usted siente que ese problema fue de bendición en realidad? ¿Y se goza en los problemas? ¿Da gracias a Dios por los problemas? ¿O siente que a raíz de los problemas su vida espiritual se ha ido secando? ¿Siente que a través de los problemas su vida espiritual se ha ido secando, se ha ido desanimando? ¿Cómo está? ¿Está creciendo o está disminuyendo en su vida espiritual? ¿Aumentando, desarrollándose o está llenando su corazón de amargura? Recuerden, no podemos cambiar los problemas, pero sí podemos cambiar nuestra forma de reaccionar correctamente frente a las dificultades. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar. Todos puestos de pie, con los ojos cerrados por algunos instantes.